Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces prosperar, el podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles siempre. Quiero decirles que yo siempre espero todos los miércoles con muchas ganas, con mucho entusiasmo, por la emoción de estar cerca de ustedes a través de todo esto que estamos aprendiendo juntos. Así que, como siempre, bienvenido, José Luis. Buenas noches, buenos días. Muchas gracias, Obed. Muchas gracias y bienvenidos todos a este podcast. La verdad es que yo también me siento muy emocionado, cada día. Cuando pienso, cuando estoy meditando en las cosas que voy a hablar, las cosas que voy a decir, a veces en las noches me despierto y me vienen ideas y a veces hasta las escribo luego, porque luego a uno se le olvidan. Y la verdad es que esta emoción es algo que nos nutre. En algunas sesiones anteriores he hablado acerca de la importancia de las emociones. Y justamente lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con eso, en la forma en que uno puede vivir de una manera, yo llamaría espectacular, maravillosa, con una felicidad completa, con una plenitud que verdaderamente es algo que solamente, como cualquier experiencia que cada quien vive, solamente cuando uno la está viviendo es como uno puede, pues, por más que la pudiera contar, no habría forma de que uno pudiera darle todos los detalles, y creo que eso es lo que nos pasa, y con esta emoción pues aquí estamos hoy nuevamente, Ben. Perfecto. Además que reitero el agradecimiento para todos aquellos que hacen posible que seamos ya más de 3,000 en nuestra comunidad, multiplicándonos. ¿Qué te parece? 3,000 seguidores en ¿cuántos? ¿3 meses? 3 meses y medio más o menos. 3 meses y medio, 3,000 seguidores, y bueno, esperamos seguir acumulando, y les agradecemos a todos que nos sigan, y sobre todo por eso nos esforzamos por darles información valiosa, conocimientos valiosos que pueden compartir con otros, porque realmente ese es el objetivo de esto, no solamente que escuchen, sino que lo asuman, que lo vivan, que lo practiquen y que lo compartan con otros. Esa es la parte importante, aunque sea un pedacito, aunque sea un detalle. Oye, estuve escuchando un podcast y fíjate, esta idea me gustó mucho, o mira, escucha esta parte, o escucha desde el minuto 37 si quieres. A lo mejor hay gente que no ve todo el podcast, pero bueno, esta parte escúchala porque creo que es para ti y te conviene. Entonces creo que estas cosas son maravillosas. Perfecto, pues adelante, comencemos. Muy bien, pues quisiera hablar un poco de lo que pasaba en la Edad Media. En la Edad Media la iglesia, pues todo lo que la iglesia decía era ley, todo lo que la iglesia enseñaba era ley. Nadie podía diferir pues absolutamente ni un ápice de lo que la iglesia sostenía. Y precisamente la Iglesia Católica sostenía la creencia de que el universo era finito, que la Tierra ocupaba el centro del universo y que todos los demás cuerpos celestiales, incluido el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, giraban alrededor de la Tierra. Giordano Bruno, que era un hombre, un científico, vamos a decirlo así, fue quemado en la hoguera debido a sus creencias heréticas, creencias que disentían de lo que la iglesia afirmaba. Y otro científico, también muy conocido, Galileo Galilei, estuvo a punto de sufrir la misma suerte por las mismas razones, ya que decía que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra y los planetas alrededor del Sol. Aunque eran verdaderos sus dichos,
para salvar su vida, tuvo que retractarse de lo que decía. Otra cosa que también sucedía en esa época es que la apertura de los cuerpos humanos sin vida para examinarlos y estudiar sus órganos estaba prohibido, ya que la iglesia decía que en la resurrección de los muertos, en el día del juicio final, los cuerpos debían mantenerse intactos y en reposo hasta ese momento. Imagínense ustedes, realmente yo creo que los cuerpos de aquel entonces ya ni siquiera polvo quedan ahí, ya todo está desperdigado, pero bueno, esas eran las creencias que la iglesia tenía. Por lo tanto, pues la disección era considerada una profanación que también se asociaba con la herejía. Y quien abriera un cuerpo, pues lo que iba a sufrir también era la hoguera. ¿Qué se demostró con el tiempo? Que las creencias que la iglesia sostenía eran erróneas. Esto sigue pasando hoy en todos los ámbitos, en los negocios, en el trabajo, en la religión o en la vida familiar, donde desde sus creencias cada quien define lo que es o no es verdad, lo que puede y no puede conseguir, lo que debe y no debe hacer, lo que debe y no debe escuchar o leer, sin considerar y comprender la validez de sus creencias. Hoy existe un sinnúmero de objetos de los que no comprendemos su funcionamiento, pero los aprovechamos. La electricidad, el teléfono móvil, el celular, el internet, el horno de microondas, un programa de software, el control remoto y muchos más. Y aunque no comprendemos realmente su funcionamiento, los utilizamos diariamente y aprovechamos sus beneficios. Sin embargo, hay quien, cuando algo que está relacionado con sus creencias no lo comprende o no suena como lo ha escuchado por años, por lo general suele surgir de inmediato el rechazo, por las mismas razones que he explicado. En este podcast empezaré a reflexionar en las enseñanzas del Señor Jesucristo. En este momento, en algunos quizás podría aparecer en su mente lo que acabo de decir. Esto se trata de religión. No me interesa. Si así sucediera, ¿de dónde surge este rechazo? De una creencia. Pero no voy a hablar de religión, sino que voy a considerar las enseñanzas de Jesús desde perspectivas antes no vistas, que son útiles para cualquiera que quiera avanzar en su vida, sin importar cuál sea su creencia. Pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si digo, Jesús no era pobre? Jesús era inmensamente rico. En otros de inmediato surge un estado de alerta a lo que estoy diciendo, también debido a sus creencias. Y entonces podrían decir, no, Jesús era pobre. Él mismo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. En ambos casos, pues, ¿qué sucede? La creencia inmediatamente como si fuera una sirena, unas luces rojas, se prende, ¿verdad? Y dice, cuidado. Pero ¿qué sucede? Que como lo señalaba la vez anterior, a veces no tenemos todo el contexto para realmente entender si lo que está diciendo es así o no es así. No es el tema que vamos a tratar hoy, pero simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. Pero en ambos casos, la actitud que se podría tomar sobre lo que se escucha sería cerrar la mente, sin darse la oportunidad de ver el cuadro completo, donde todo el contexto pues ya da otra panorámica. Se debe a que una creencia es un pensamiento lógico que dicta la conducta. Una ley tan poderosa que determina la forma como se actúa y hacen las cosas. Y con ellas, cada quien determina lo que es o no es verdad. Por eso existe en el área de la religión una gran variedad y divergencia de creencias que desafortunadamente pues han creado una gran división y discriminación y en algunos casos un desprecio y juicio a las creencias del otro, mostrando con ello la falta de amor hacia el prójimo. Sin duda, el más grande expositor del cristianismo fue Saulo de Tarso, un hombre de gran preparación que posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo. Hay una enseñanza muy breve pero profunda que compartió a los cristianos de Tesalónica. Él les dijo, examínenlo todo, retengan lo bueno.
La palabra examinar, que viene del griego es el griego dikamazo, significa saber distinguir, someter a prueba, comprobar, aprobar. Y aunque su significado no lo dice, obviamente, pues también incluye desaprobar si fuera el caso. Este significado es importante porque hace referencia al libre albedrío, a la capacidad de un individuo para que con libertad de pensamiento actúe de manera autónoma y tome decisiones. Examinarlo todo requiere no tener una visión de túnel. Lo explico. Existe un fresco que pintó el gran artista Miguel Ángel, al que tituló La creación de Adán. Si lo viera a través de un cilindro, es decir, si yo hiciera con mis manos esta posición y lo viera a través de un cilindro, lo que es, le podríamos llamar la visión de túnel, lo único que vería sería este rostro. ¿Qué me sucede al verlo de esta manera? Mi visión es muy estrecha y me pierdo de todo lo demás. Si dejo de lado el cilindro, si elimino mi visión estrecha, puedo ver el cuadro en su totalidad, porque mi visión es completa. Lo que me da la oportunidad de tener una perspectiva completa, ver cada uno de los detalles, y no solo una parte, como cuando lo veía a través del cilindro. Lo mismo sucede cuando escuchamos algo que no suena como lo hemos escuchado siempre, como decía hace un rato, o cuando suena diferente a nuestras creencias. Por eso examinarlo requiere de una visión completa. Debo aclarar que al verla no necesariamente implica aceptarla o aprobarla, pero es estar abiertos para escuchar, y al ver el cuadro total nos da la oportunidad de enriquecernos con algunos de sus contenidos o quizá desecharla por completo. Repito, lo que significa examinar es saber distinguir, someter a prueba, comprobar, aprobar, y de eso retengo lo bueno y desecho lo que no me es útil. Como dije, voy a considerar las enseñanzas de Jesús desde perspectivas antes no vistas, para que desde su libre albedrío ustedes las consideren, vean si les son útiles y retengan lo que consideren bueno para ustedes, y lo que no, pues simplemente lo desechen. Y para ello iniciaré con el Sermón del Monte. Antes de que Jesús diera sus enseñanzas en las que mostró cómo debe vivirse la vida en las diferentes áreas de la existencia humana, siguiendo los principios del reino de los cielos o del reino de Dios, su fama por los milagros que había hecho se había extendido por Siria, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y otras ciudades del otro lado del Jordán. El capítulo 5 de Mateo inicia diciendo: viendo la multitud, subió al monte. Y ahí me voy a detener. Un pasaje muy corto que por lo general uno no va a pensar en detenerse para comprender su profundo significado. Se parece a la historia de dos chicos que fueron con su padre a hacer un recorrido por el bosque, y cuando regresaron a casa el padre le preguntó al mayor: a ver, ¿qué viste en el recorrido? Dijo él, pues había muchos árboles y muchos pájaros, todos muy bonitos. Esa fue su respuesta. Luego le preguntó al hijo menor, le hizo la misma pregunta, y este dijo: me gustó mucho ver pues los diferentes tonos de las hojas de los árboles, y me imaginé como si fuera el cuadro de un pintor. De algunos que tenían el tronco muy grueso pensé: ¿cuántos años de vida tendrán? También vi pájaros, algunos con sus plumas azules muy bonitos, otros de color rojo, otros con colores amarillo y anaranjado. Y bueno, me gustó mucho escuchar su canto, que era pues muy diferente uno de otros. Fue muy bonito aspirar el aire fresco y el olor de las plantas. Vi flores de diferentes colores, y en una de ellas estaba un colibrí chupando, pues me imagino que la miel, que se veía como si estuviera colgado de la nave del aire por la velocidad tan rápida en que movía sus alas. Lo que uno y otro vieron fue muy distinto. Algo similar le sucede a muchos cuando leen algunos pasajes de la vida de Jesús. No alcanzan a ver más allá de lo que leen, no porque no quieran hacerlo, sino porque no tienen la habilidad para hacerlo.
Y esto es como cuando vamos a pensar, se escucha una sinfonía. Vamos a pensar que va uno a un recinto a escuchar una sinfonía. Pues uno escucha la sinfonía y todo le parece muy bonito. Pero si ahí estuviera un experto en música, él podría decir, no, aquel se está desafinando, ¿sí? Aquel no trae el instrumento al 100%. ¿Por qué? Porque tiene el oído educado. Entonces, algo similar pasa con la Biblia. Tenemos que aprender. Y ese es el objetivo de estas enseñanzas. Hacerles ver aspectos que antes no habían visto. Todas las enseñanzas que Jesús compartió tuvieron y siguen teniendo como fin proveer de conocimiento útil para el alma, el cuerpo y el espíritu. En ella hay un poder transformador en áreas en las que hay conductas que necesitan ser modificadas y que al comprenderlas y aplicarlas en el día a día contribuyen primero a elevar el nivel de pensamiento y segundo, traen beneficios duraderos. Sobre el Sermón del Monte hay aspectos que no han sido comprendidos, no solo en cuanto a las enseñanzas de Jesús, sino en los detalles que las rodean. Por ejemplo, las primeras palabras con las que Mateo inicia la narración en el capítulo 5 dicen, viendo la multitud, subió al monte. Lo mismo sucede con muchas enseñanzas bíblicas, son concisas, breves y directas, de tal manera que si no se profundiza en ellas, se pierden contextos valiosos ligados al contexto y objetivo de la enseñanza. Volviendo a la narración, fíjense este detalle. Antes de subir al monte, Jesús vio a la multitud. ¿Qué representó esto? Lo vemos en el significado original de la palabra ver, la cual viene del griego eido, es un verbo primario que significa percibir, reconocer, comprender. ¿Qué sensaciones fueron las que Jesús percibió a través de sus sentidos? ¿Qué es lo que significa percibir? ¿Qué pudo reconocer en la gente? ¿Y a qué comprensión lo llevó? Lo que Jesús vio en la multitud que había llegado a escucharle es que era gente sumamente pobre, con enfermedades, con problemas familiares, confusión mental, inestabilidad emocional e ignorantes de su espiritualidad. Es decir, gente con una enorme necesidad de mejorar sus condiciones de vida en todos los sentidos. En consecuencia, era imperativo enseñarles la forma en que podrían cambiar su situación, que aprendieran cómo traer salud, bienestar y felicidad a su vida, cómo cambiar su mentalidad de pobreza y sentimientos de indignidad por una mentalidad de abundancia, aunada a sentimientos de confianza y merecimiento. ¿Qué quiero decir con esto de merecimiento? De que muchas veces yo veo a la gente como que no se lo merece. Es más, hay personas que les empieza a ir bien y dicen, bueno, hasta miedo me da, no sé, ¿qué estoy haciendo para que me vaya bien? Es decir, como que irles bien no es algo que deba suceder. Y eso es lo que Jesús veía en esta gente, por eso que tuvieran realmente un sentimiento de merecimiento, de merezco una vida digna, una vida abundante, como Jesús les enseñaría después. Pero también necesitaban conocer los requisitos que debían cumplir para lograrlo. Jesús sabía que no había posibilidad de que pudieran vivir dignamente si carecían de lo esencial, y que para lograrlo era básico que tuvieran ideas y pensamientos de calidad, porque sabía cómo los pensamientos influían en la vida mucho más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Buenos pensamientos siempre traerán mejores condiciones de vida. Y eso es lo que Jesús iba a mostrarles. Cómo hacerse de actitudes con las que podrían escoger los mejores pensamientos y, por tanto, al hacerlo, escoger conscientemente los mejores resultados. Luego de haber percibido, reconocido y comprendido la situación de la multitud, que fue lo que pasó cuando la vio, Jesús subió al monte. Cualquiera de nosotros, pues, podemos sin duda imaginar lo que esto significa, ¿verdad? Pues ahí había una parte alta y ahí subió Jesús. Y efectivamente así fue. Jesús subió a una parte alta, a una colina,
para desde ahí hablarle a la multitud. Pero no es solo el significado obvio el que se encuentra en las raíces bíblicas de lo que es una colina o un monte, sino que también existe un simbolismo en lo que Mateo describe. Porque la palabra monte, fíjense, qué interesante, viene del griego oros. Y cuando vamos al diccionario de palabras griegas relacionadas con las escrituras, el primer significado, seguramente que el primer significado nosotros podemos pensar que debe ser, bueno, pues es una colina, un cerro, un monte. No, el primer significado que muestra para monte es levantar o crear. Levantar en el diccionario español tiene varios significados. Entre ellos, poner algo en un lugar más alto, animar o alegrar, producir o causar. Y eso justamente es lo que Jesús iba a hacer con la multitud. Iba a levantarles el ánimo, iba a elevar su pensamiento. Y en cuanto al término crear, se refiere a la acción de cuidar, alimentar, educar y dar atención a alguien con el propósito de fomentar su crecimiento, desarrollo y bienestar, lo cual implica satisfacer las necesidades físicas, emocionales, espirituales y educativas de quien está siendo creado. Todo esto era lo que Jesús iba a enseñarles, porque cuando nosotros vemos la vida, las enseñanzas de Jesús, siempre como que todo se espiritualiza, pero no. Jesús trajo muchos beneficios físicos a las personas. Jesús trajo muchos beneficios emocionales a la gente. Jesús trajo muchos beneficios económicos al enseñarle a la gente, como lo vamos a ver después, la manera en que debe de verse los bienes materiales, la riqueza y la manera en que debe utilizarse. Y ese era el objetivo de Jesús con lo que iba a enseñarles. Pero hay algo más. El diccionario de raíces griegas hace notar que oros es afín a airo, un verbo primario que significa elevar, alzar, que es sinónimo de levantar y de manera figurada o metafórica tiene 4 significados. Miren, cuando yo veo estas cosas, cuando yo voy a las raíces y veo estas cosas, yo digo, ay, wow, cuánta profundidad, cuánta enseñanza. Y entre estos 4 significados está, número 1, alzar la voz, mantener en suspenso la mente. Y específicamente, así lo dice tal cual, no es algo que yo estoy inventando en esto, y así lo dice, y específicamente, izar velas, levar anclas. Esto es lo que significa este verbo. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Alzar la voz significa expresar algo de forma enérgica y decidida. Es una expresión que se utiliza cuando alguien habla con pasión, determinación y firmeza para destacar lo que dice, para hablar con intensidad y convicción en lo que comunica. Yo no me imagino a Jesús hablando a una multitud con una voz pausada, que cansara a la multitud. Seguramente su prédica, su conversación, su enseñanza era una enseñanza encendida. Jesús justamente iba a alzar su voz para elevar el nivel de pensamiento de sus oyentes. En cuanto a mantener en suspenso la mente, esto significa no llegar a una conclusión o tomar una posición definitiva sin estar dispuesto a considerar diferentes perspectivas, posibilidades o información antes de formar un juicio o tomar una decisión final. Si lo observan, tiene que ver con lo que significa examinar. Esta actitud es útil en situaciones en las que pues, no se dispone de suficiente información o cuando se enfrentan cuestiones complejas. Mantener en suspenso la mente, por eso implica una mente abierta y flexible que está dispuesta a explorar todas las opciones antes de comprometerse con una dirección específica. Es decir, a ver, explícame nuevamente lo que me está diciendo. Quiero entenderlo. Y si me es útil, como dije antes, pues lo tomo, me lo quedo. No me es útil, lo desecho, no pasa nada. También implica la disposición a cambiar de opinión a medida que se adquieren más conocimiento o se evalúan mejor las circunstancias. Era lo que estaba haciendo Jesús. Llevar a sus oyentes a que estuvieran dispuestos a explorar y considerar todas las posibilidades que estaba presentando ante ellos antes de llegar a una conclusión. Los invitaba a fomentar la reflexión,
la apertura y la consideración cuidadosa de las opciones que estaba poniendo ante ellos. El siguiente significado es izar velas. Ese término se utiliza para indicar el inicio de una nueva empresa, de una nueva aventura o un viaje en la vida de una persona. Y al igual que en el sentido literal, donde izar velas significa levantar las velas de un barco para comenzar una travesía, en sentido figurado implica el comienzo de acciones diferentes para lograr resultados diferentes. De forma enérgica y decidida, hablándoles con pasión y determinación, así estaba él, izando las velas en sus vidas con sus enseñanzas en el Sermón del Monte. Y estaba invitando a la multitud a embarcarse en esta nueva aventura, a tomar acción para abrazar una nueva forma de vida que cambiaría radicalmente no solo sus circunstancias, sino también sus resultados desde ese momento y para siempre. Y finalmente, el otro significado, levar anclas, con ello los estaba invitando a dejar atrás su situación o estado que hasta ese momento habían vivido para embarcarse hacia un nuevo destino. Porque la expresión levar anclas, que se toma de la misma acción que se lleva a cabo en un barco, ¿verdad? Cuando un barco dice ya va a zarpar, cuando el barco está detenido, pues entonces tiene ahí, lanza el ancla, ¿verdad? Y el ancla lo mantiene fijo al puerto. Pero cuando levan las anclas, esto es lo que le permitirá moverse y alejarse del puerto en busca de nuevas experiencias y destinos. Y es lo que Jesús deseaba para ellos. Los invitaba a abandonar esa forma de vida insatisfactoria, a superar los obstáculos pasados y a dejar atrás lo conocido para avanzar hacia lo desconocido, pero que indudablemente era un cambio significativo en su vida, caracterizada por su transformación interior que provocaría grandes cambios en sus circunstancias exteriores y la vivencia de nuevas y maravillosas experiencias. Lo que para quien comprende, acepta y vive desde estas enseñanzas, también hoy están vigentes y también producen los mismos resultados. Y después de todos estos significados, en segundo término, el diccionario de palabras griegas señala también para monte, pues que es una montaña que se levanta sobre la llanura. Pero es así como lo final. Lo principal es lo que les dije, es lo que está primero. Es decir, efectivamente Jesús subió a un monte para, aunado a esto, pues ver no solamente el estar arriba, sino todos los simbolismos que he explicado y que se muestran en el lenguaje original. Luego Jesús inicia su exposición con 9 bienaventuranzas que a su vez contienen 9 promesas. Él con cada bienaventuranza va a describir una bendición, un sentido de felicidad profunda o sensación de dicha y satisfacción que están relacionadas con ellas. La primera de ellas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado del griego makarios significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso. Miren, cada vez que pues hablo de esas cosas me gusta que aún no pasar por alto las palabras como que ya las entendimos. Me gusta detenerme, analizarlas, porque esto es lo que nos lleva a la comprensión, a la profundidad que hay en las Escrituras. Supremamente, en otros términos, es como decir en extremo, en grado sumo, muy, cuando decimos, no hombre, eso estuvo muy interesante. Y lo hace para enfatizar o intensificar el grado o calidad de algo que llega a su máximo nivel, que es excepcional, que está por encima del nivel de todos los demás. Y a esto se le añade bendecido. Es decir, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero todo esto que acabo de explicar es lo que está implícito en la palabra bienaventurados. Supremamente así, en extremo, bendecido. Y una persona bendecida es alguien que recibe el favor de Dios, por eso es afortunado y por eso sale bien librado de cualquier circunstancia, lo que lo lleva a sentirse dichoso por la forma en que ha salido airoso por los eventos que le han ocurrido.
Estos eran los resultados que Jesús estaba ofreciendo a sus oyentes, que sigue ofreciendo hoy, porque esto sigue teniendo vigente en nuestros días. En mi experiencia, déjenme decirles, en mi experiencia, desde que inicié mi proceso de crecimiento interior con base en las enseñanzas de Jesús, aprendiendo además también de muchas otras lecciones de una gran cantidad de hombres y mujeres a través de sus libros que he leído, de los audios que he escuchado, de los videos que he visto, así como de los seminarios a los que he asistido. El conocimiento recibido, su práctica, no solamente el conocimiento, o sea, no solamente escuchar cosas, sino el conocimiento, su práctica y las experiencias vividas, trajeron luz a mi mente y abrieron mis ojos a muchas realidades a las que antes estaba ciego. Es algo que se conoce como los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Esto es como cuando uno va en un automóvil y uno en el espejo retrovisor se cambia uno de carril y viene un carro y toca el claxon y uno se asusta porque hay un punto ciego ahí que no se alcanza a ver. Así en la vida de todos hay puntos ciegos que si no somos capaces de hacer algo, pues permaneceremos en ellos. Y en lo que me respecta, por este proceso vivido, la persona que yo era hace años es hoy un desconocido para mí. Porque logré comprender que de esto se trata la espiritualidad personal, de transformación continua y crecimiento constante. Es la invitación que Pablo le haría años después a los primeros cristianos. No se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Fíjense bien, renuévense por la transformación de su mente. Transformarse es ir más allá de uno mismo, es superar las restricciones personales, implica una comprensión de conocerse a sí mismo para saber cuáles son las debilidades en las que hay que trabajar o las fortalezas que hay que seguir alimentando, donde hay crecimiento y expansión personal que demanda eliminar las limitaciones autoimpuestas. Es actuar a favor del desarrollo de nuestro carácter. Aunque esto es un trabajo personal, no es un trabajo individual. Y una de las mejores maneras en que podemos actuar para lograrlo es apoyarnos en alguien que ya ha recorrido el camino, que quizás va a guiarnos incluso por una dirección distinta a la que nos dirigíamos, porque eso es lo que nos conviene. Jesús vio a la multitud, sabía lo que deseaban para su vida, pero debían saber que no solo se trataba de a dónde querían llegar, lo que querían obtener, sino de los cambios que deberían realizar para llegar ahí, que quizás los llevaría a otro destino, pero definitivamente para disfrutar de un estado mejor. El cambio por el que debían atravesar durante el proceso para llegar a ese objetivo era lo más importante. Por tanto, debía mostrarles a través de sus enseñanzas los pasos que debían seguir. Todos tenemos metas, cosas que deseamos lograr, pero unido a las metas debe considerarse el deseo elevado de lograr transformación durante el proceso. Es decir, mientras vamos avanzando en el logro de las metas, es importante ir efectuando pequeños cambios. Pueden ser hábitos, correcciones en el carácter o formas de pensar o actuar que no solo nos van a producir un beneficio en nosotros, sino también lo va a producir en nuestra familia e incluso al mundo que nos rodea, a la gente que nos rodea. Pero ahora, volviendo a la enseñanza de Jesús, ¿qué es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu es lo opuesto a la arrogancia, la soberbia y la altivez. Espíritu, en su raíz, viene de neuma, que significa respiración, soplo o brisa, y dice por analogía el espíritu humano. Ese es un significado. Pero por el otro lado, también significa, y este es el punto que queremos analizar, disposición mental, el alma racional. El significado de la palabra espíritu en el lenguaje original del griego, además de referirse al espíritu humano, pues estamos viendo dos significados importantes. Porque el alma es la parte inmortal de nuestra naturaleza,
donde reside el intelecto, que es el responsable de nuestros procesos mentales y actividades relacionadas con el conocimiento, el pensamiento, la percepción, la memoria, la resolución de los problemas y otras funciones que nos permiten procesar y comprender la información del mundo que nos rodea, y usa la razón y el pensamiento para tomar decisiones. Por eso el significado de racional en el lenguaje original. ¿Por qué? Pues porque razona. Y en cuanto a la disposición mental, es la actitud que una persona tiene hacia algo en particular, ya sea una situación, una tarea, hacia sí mismo o hacia otros. Y la forma en que siente o piensa desde su alma racional, pues puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, una forma de disposición mental que se ajusta a las enseñanzas de Jesús es cuando nuestros pensamientos, creencias y comportamientos reflejan amor, alegría, paciencia, fe y algunas otras cualidades ante las circunstancias, retos y oportunidades, y cuando no se tiene una opinión mayor de sí mismo a la que se debe tener, ya que el fundamento de ser pobres de espíritu es la humildad. Con humildad hay crecimiento personal, relaciones saludables y armoniosas, comprensión mutua y cooperación entre unos y otros. Se requiere de humildad para reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores y debilidades, para tener una visión realista de uno mismo y una actitud de respeto y consideración hacia los demás. Es la humildad lo que lleva a estar abierto al aprendizaje, a ser receptivo, a las nuevas ideas, a tener la disposición de considerarlas y a cambiar de opinión si hay evidencia convincente. En el Nuevo Testamento, la humildad en su raíz griega, que viene de tapeino frosune, un nombre bastante amplio, significa, fíjense qué interesante, humillación de la mente. Eso es lo que significa en su raíz la palabra humildad. ¿Y qué es la mente? Ya expliqué qué es la humildad. ¿Y qué es la mente? La mente viene de la raíz nous, que significa el intelecto, es decir, la mente divina o humana, donde reside el pensamiento, sentimiento o voluntad. Ese es su significado en la raíz. Lo que pertenece al alma, que recién lo expliqué. ¿Y por qué humillación de la mente? Porque la mente, como parte del alma racional, es donde reside el ego, la parte de la personalidad que media entre los impulsos de nuestras necesidades básicas y deseos y las reglas, normas y valores que hemos aprendido, con las que juzgamos las acciones y comportamientos para hacer realidad esos deseos. Es una especie de juez interno que influye en nuestro comportamiento y decisiones, excepto, lo repito, cuando hay una disposición mental negativa. Porque entonces actúa desde la soberbia y el egocentrismo, lo opuesto a la humildad, lo que lleva a ser capaz de aprender de otros, de aceptar retroalimentación, a ser inflexible, con una resistencia total a cualquier nueva idea o punto de vista. Yo creo que a todos nos ha tocado ver esas cosas. Personas, a lo mejor la pareja, el esposo, la esposa. No, así soy, así me conociste y no voy a cambiar. Imagínense, alguien que dijera eso por 10, 15, 20 años. Es decir, sigo siendo el mismo que era en el año 2000 o en 1980. Imposible, ¿verdad? ¿Pero por qué sucede? Porque justamente no hay humildad para aprender. Es muy importante. Baal Shem Tov, un antiguo rabino judío, dijo: no hay espacio para Dios, para un hombre que está lleno de sí mismo. Cuando actuamos desde los principios que Jesús nos enseñó, al ego lo sujetamos a estos principios. Nos sentimos enteros. Pero cuando se actúa desde el egocentrismo en contra de esos principios, hay un caos. Se muestra en los seres humanos en inquietud, zozobra, resentimiento, odio y, por supuesto, enfermedad. Porque ya he explicado en podcasts anteriores cómo las emociones destructivas traen enfermedad al cuerpo. Salomón lo explicó perfectamente cuando dijo: antes del quebrantamiento, que en su raíz significa ruina y aflicción,
es la soberbia. Y antes de la caída, que en su raíz significa la debilidad, la enfermedad, la altivez de espíritu. Por eso mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y eso es muy interesante, porque miren, hay ocasiones, vamos a acomodarnos aquí, quiero enfocarme en eso de repartir despojos, que repartir despojos con los soberbios. Yo creo que hay ocasiones en que alguien platicando, no hombre, cuenta su anécdota, me pasó esto, y no, yo le dije y le contesté, y al final se tuvo que ir con la cola entre las patas. ¿Por qué? ¿Por qué despojos? Porque están despojando a la gente de su autoestima, están despojando a la gente de su armonía, están despojando a la gente de su felicidad. Y obviamente al no hacer esto lleva a un camino de conflicto y a seguir afirmando el egocentrismo. Hay muchas formas en que se manifiesta el egocentrismo. Una de ellas, que muy común, que siempre va a llevar al conflicto, se manifiesta cuando se discute con el fin de tener la razón. Demostrar que yo estoy en lo correcto y el otro está equivocado. En esos casos, el ego enfermo está presente en el escenario. El crecimiento espiritual demanda observarnos, examinar si nuestra necesidad de discutir para demostrar que estamos en lo correcto se debe a que estamos atrapados por un ego enfermo. Por eso cuando se está en medio de un desacuerdo con alguien, es bueno preguntarse si es válido crear un abismo entre uno y el otro solo por querer tener la razón. Si es válido generar una división con un hermano, con una hermana, con un amigo, con mi esposa, con el esposo, solamente porque estoy aferrado a tener la razón. O hay disposición para olvidarse de eso y ser pobre en espíritu, lo cual no significa debilidad, sino es estar abierto a la perspectiva de alguien más que establece su opinión y que bueno, se puede determinar si es la correcta o no. Repite, puedo aprobar o desaprobar, pero no tengo que aferrarme a tener razón. Ser pobre en espíritu es lo que crea un espacio para que la sabiduría penetre a través de la prudencia, y es la mejor manera de resolver una discusión y evitar el conflicto. Si queremos crecer espiritualmente, debemos aceptar el hecho de que anular el egocentrismo duele. Y quien se niega a aceptar, fíjense bien, el dolor, y lo digo entre comillas, el dolor de la derrota, es lo que su ego enfermo le hace sentir. ¿Por qué? Pues porque el ego quiere triunfar, pero con ello se está negando a crecer. Imaginen que fueron insultados seriamente por alguien. En vez de dejar que el insulto esté dando vueltas en el interior y causando molestia por días, semanas o hasta años, hay gente que lo ha guardado por años, lo mejor es enfocarse en la gran meta de la transformación. Podemos permitirnos sentir el dolor de la humillación y podemos decir, qué bien, qué bueno, justo lo que necesitaba. Una buena golpiza al ego que me ayudará a cambiar y a purificarme. Pero la realidad es que el ego enfermo dice, no, tienes que desquitarte para sentirte bien. No lo puedes dejar así. Tienes que darle su merecido. Porque es lo que el ego quiere experimentar, la satisfacción de decir, le gané. Si en lugar de hacer eso, miramos el deseo de avanzar en nuestro camino espiritual, lo dejamos pasar, sin sentir la necesidad de gratificarnos con una victoria que en realidad es una derrota. De allí que un acto de lucidez, pues es preguntarse, ¿quién está teniendo el control de mi vida? ¿Yo desde mi carácter, desde mi espíritu, o el ego que me tiene atrapado? Ahora, si te enredaste en una discusión porque el ego enfermo tomó el control, la manera de rectificar es ofrecer disculpas por lo que equivocadamente hayas hecho o dicho. Pero también, y esto es muy importante, ofrecer disculpas, fíjense bien, incluso aun cuando la otra persona esté equivocada. Y esto es amor al prójimo en acción. Porque cuando amamos,
No nos importa tener la razón, lo que nos importa es la unidad. No puede haber unidad cuando hay crítica destructiva, juicio, deseo de vencer o desprecio a las ideas del otro, solamente porque son distintas a las mías. Para amar al prójimo, la única condición que Jesús puso fue hacerlo con el mismo amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y esto va para todas las relaciones, cualquiera que sea su índole, con nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, hijos. Y esto justamente es lo que es ser pobre en espíritu. Es dejar de lado el orgullo y admitir cuando nos equivocamos, aun cuando tuviéramos la razón. Porque no se trata de esgrimir los argumentos para vencer, sino para conciliar y vencer con. Fíjense, eso es muy importante. No se trata de esgrimir los argumentos para convencer. Fíjense bien, para convencer, sino para vencer con. ¿Qué quiere decir esto? En que entonces las partes quedan satisfechas. Pero requiere escoger la misericordia en vez de la crítica, el amor en vez del juicio. Y entonces hay que buscar lo bueno dentro de las personas con las que no coincidimos. Mirar la belleza y la divinidad dentro de ellas. Encontrar lo positivo. Porque ahí está si miramos con la suficiente atención. Miren, piensen en esto. Piensen en la luz del foco que está en su techo. Ustedes activan el interruptor y la luz se enciende. Pero el foco no es la fuente de la luz. La verdadera fuente es un generador eléctrico que está en algún lugar que no pueden ver. Lo mismo es cierto para cada uno de nosotros. Somos espíritu que venimos del Creador. Y esto es lo que hay que ver. Otro sabio, Rab Yehuda Brandwein, enseñaba a sus estudiantes a mirar el interior dentro de una persona, precisamente por esto. Y dejar de ver lo externo. Y en su lugar mirar su alma y su espíritu. Y a menudo les decía, no mires el envase, mira lo que está dentro. Su imagen interna es la misma de lo que estamos hechos tú y yo, porque la imagen de Dios está en todos. Y es la manera en que debes considerar cómo responder en la relación con los demás. De eso se trata, ser pobres en espíritu. Recordar que la relación con ellos se trata de la relación con el Creador. Por lo tanto, nuestro trabajo espiritual es conectarnos con cada uno con amor, independientemente de que compartamos las ideas o no. Sin juicio, sin envidia, mala intención o desprecio por cómo son, por sus creencias o por lo que sea. Porque si sucede, indica que nos estamos desconectando del amor con mayúsculas. Y por supuesto, estaremos creando separación. Rab Ashlag, un sabio del siglo XX, también dijo, igual que una navaja corta y separa las cosas materiales y las divide en dos, de la misma manera, una diferencia de forma o idea separa las sustancias espirituales y las divide en dos partes. Y ahora podemos entender lo que dijo Jesús cuando señaló que Él no rogaba solamente por estos, sino también por los que han de creer, decían, en Él, en mi palabra, o en mí por la palabra de ellos, para que, dijo Él, todos sean uno. Y bueno, vamos a hacer una pausa aquí, Obed, porque si ya me sigo de frente y bueno, ¿qué tenemos ahí? Aunque muchos han dicho que te sigas, ¿sí? Que puedes ampliarte más, pero bueno. Abiel Hernández Ros, buenas noches, maestro Tadei, se escucha excelente, gracias. Alejandra, buenas noches, Alejandra Lu. Alberto Guevara, saludos a todos. Saúl Díaz Reynoso, buenas noches, José Luis, agradezco siempre que compartas tu conocimiento, un enorme abrazo. Siempre los saludamos con aprecio. Por supuesto, agradecemos a los que más noche nos estén viendo a través de este review de podcast. Y esta semana estuve revisando los comentarios que nos mandan y bueno, cantidad de ciudades, muchas ciudades nuevas que no hemos visto y la verdad yo agradezco a todos por sus amables comentarios. Y si son tan amables, integren en su comentario de qué ciudad nos escriben, aunque
Facebook nos da una información muy genérica. Sería muy interesante mandarles un saludo objetivo a cada quien. Exactamente. Bueno, continuamos. Claro que sí. Jesús hizo ver que, además de los beneficios de ser pobres en espíritu, el ser bienaventurados tiene un resultado adicional: ser poseedor del reino de los cielos. De esta expresión, que Mateo la menciona 32 veces en su evangelio, hay algo que destacar. Jesús no lo dijo en futuro, sino en presente, es decir, que tanto ser bienaventurado como ser poseedor del reino de los cielos es un resultado inmediato. Y podemos entenderlo si comprendemos qué es el reino de los cielos. Y mira, en este tema hay algo que debo aclarar, porque pues se habla mucho de esto, mucho, pero quiero, y esas son mis propias observaciones, que ciertamente en otros casos él habló en futuro y explicó por qué. Pero al reino de los cielos Jesús lo describió como un reino espiritual, al que también llamó con el término del reino de Dios. Físicamente vivimos en un lugar donde hay un reino o gobierno terrenal, con un gobierno político supeditado a un área geográfica. Pero contra lo que la gran mayoría cree, no somos un cuerpo, somos un espíritu viviendo una experiencia terrenal. Y si nos ubicamos en ese contexto, podremos comprender mejor lo que es el reino de los cielos. Aunque no hay una única definición precisa en la Biblia acerca de este, no se refiere a un reino terrenal, como dije, con un gobierno político o geográfico, sino es un concepto espiritual que se refiere al reinado de Dios en la vida de las personas, a la búsqueda de la justicia y el amor, así como la esperanza de un futuro fuera de este mundo material. Es un estado mental, emocional y espiritual en el que hay justicia, paz y gozo, que no se adquiere de la misma manera en que se adquiere algo material, sino es una experiencia en la cual se viven cosas a través de la fe y la relación con Dios, mediante una vida en sintonía con los principios, valores y enseñanzas de Jesús, que proporcionan una profunda sensación de paz y consuelo en medio de los desafíos de la vida. Para entrar y permanecer en él hay varios requisitos. El primero es el arrepentimiento. Ya hemos hablado de lo que es el arrepentimiento. Él escribió, Mateo en 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense esta expresión: el reino de los cielos se ha acercado, es decir, es algo que está puesto a su disposición. La palabra arrepentirse, que ya la habíamos analizado, proviene del griego metanoeo, que significa pensar diferente, reconsiderar. Y la palabra reino, del griego basileia, que significa reinar, gobernar concretamente en un campo o ámbito. Y finalmente la palabra cielos, que viene de ouranos, que en el lenguaje original significa los cielos como la morada de Dios, que implica felicidad, poder, eternidad. En otras palabras, lo que Jesús dijo fue: reconsideren, piensen diferente, porque tienen en la mano la oportunidad de reinar en el campo o en el ámbito en el que se desenvuelven y lograr felicidad, poder y eternidad. Y ya sea en el presente, muy interesante esto, ¿ven? Ya sea en el presente o ya sea en el futuro, recordemos que somos espíritu. En el presente mientras vivimos aquí en la tierra, en el futuro cuando ya no vivamos aquí, porque el espíritu no muere, el espíritu vuelve a Dios que nos lo dio. Entonces, esto sigue siendo vigente. El segundo requisito, nacer de nuevo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Obviamente que cuando nosotros nacemos del agua y del espíritu, ¿por qué? Porque aquí es donde interviene el bautismo, y del espíritu, porque obviamente nuestro espíritu entra en relación con el espíritu de Dios. Y entonces tiene que ver con un tema anterior que tratamos, cuando hablé del fruto del espíritu con mayúscula. Y dijimos que era amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Entonces, todo esto está implícito ahí. Interesante. Claro. Digo, es que si agarro vuelo, nos seguimos de frente. Pero bueno, tercer requisito: ser como niños. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Jesús puso énfasis en la importancia de tener una fe sencilla y una confianza simple y genuina en Dios, como la que tienen los niños. Los niños
nos creen todo, porque tienen un pensamiento puro, porque actúan de manera inocente en su enfoque en la vida. Y que de la misma forma nosotros debemos abrazar la fe con humildad, inocencia y apertura y receptividad a nuevas experiencias y enseñanzas, y sin actitudes egoístas. Cuarto requisito, actuar con justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, dijo Jesús, no entraréis al reino de los cielos. Y aquí la palabra justicia, del griego dikaiosune, significa equidad de carácter o acto. Y voy a explicarlo. La equidad de carácter se refiere a la calidad de una persona que al actuar con justicia lo hace de manera imparcial y con rectitud en sus relaciones con los demás. Nos trata con respeto, consideración y dignidad, sin mostrar favoritismo o discriminación, independiente de su origen, género o religión, entre otras características. Tiene una fuerte conciencia de los valores y se esfuerza por aplicarlos en su comportamiento y decisiones. Y en cuanto a la equidad en los actos, se refiere a tomar decisiones justas e imparciales en situaciones concretas, evaluando cuidadosamente las circunstancias y las necesidades de las partes involucradas para garantizar que las decisiones sean equitativas. Un área donde la justicia es básica es en el hogar, especialmente en el trato que se da entre los miembros de la familia. Y bueno, ahí lo dejo, porque aquí sobre eso también podríamos hablar mucho. Porque en realidad a veces el trato es muy injusto, muy injusto. A veces de los padres hacia los hijos, del esposo hacia la esposa, o viceversa, de los hijos hacia los padres, es muy injusto. Pero vamos al quinto requisito. Actuar en la vida con amor y misericordia y sin apegos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y aquí se estaba refiriendo a la historia del joven rico. Cuando Jesús le dijo, ok, ¿quieres seguirme? Pues vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué hizo él? No lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Es decir, cuando la gente tiene apego a las cosas materiales, eso siempre los va a detener. Y sobre eso también hablé muy ampliamente en un podcast anterior. Sexto requisito, cumplir las leyes del reino. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que viene, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús utilizó parábolas para ilustrar su significado. Y aquí hay un punto muy importante. Cada una de esas parábolas tiene una profundidad enorme, enorme. Y lo hizo para enseñar sus lecciones espirituales a sus seguidores. Y solamente voy a mencionar lo que él dijo. Él hizo unas comparaciones, dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. También es semejante a la levadura que tomó una mujer, a un tesoro escondido también en un campo, a un mercader que busca buenas perlas, a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjate, todas estas cosas, cuando las entendemos, cuando profundizamos en ellas, que ya hablaremos un día de estas cosas y profundizaremos, eso es lo que él quería mostrar, que cuando es comprendido y practicado lo que significa vivir en el reino de los cielos, es una experiencia viva que produce bienestar, en donde nuestro espíritu está conectado con la fuente de todas las cosas y hay pacificación interior, estabilidad emocional, un sentido de equilibrio y plenitud de vida. Y cierro con esto. Recordamos el pasaje que dice Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En el Sermón del Monte, que estaremos revisando varias cosas,
ese como que es el código de conducta del reino de Dios. Y buscar el reino de Dios quiere decir buscar vivir de acuerdo a estos principios. Y cuando lo hacemos, todas las demás cosas son añadidas. Es decir, hay abundancia en nuestra vida, hay prosperidad, hay salud, hay bendición, hay de todo. ¿Por qué? Pues simplemente porque son resultados. Ese es el punto. Es de sentido común, es de lógica. Si nosotros tenemos una alimentación, por ejemplo, saludable, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues salud en nuestro cuerpo. Si tenemos una mala alimentación, pues por supuesto también vamos a tener enfermedad. O sea, son resultados naturales a lo que hacemos. Y eso es lo que Jesús nos vino a plantear. Entonces, en esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús prácticamente presentó cuáles son las leyes, ¿verdad?, de su reino. Que ya iremos analizando algunas de ellas, porque hay mucho que hablar, sobre todo ahorita que vamos a dar a las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, lo iremos haciendo y avanzando. Pero yo espero que con esto ustedes tengan una comprensión mayor de lo que se ha leído por años, de lo que muchos han conocido por años, lo han escuchado por años. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así se siguen. Pero ahora lo vamos a ver con esta profundidad. Gracias a todos, bendiciones para su vida y nos vemos en el próximo podcast. Claro que sí. Buenas noches.